Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi saludo cristiano es para todos ustedes en el nombre de Jesús. Bien, paso por aquí, hermanos, una vez más, tomando un tema muy importante y de hecho muy controversial, el cual he titulado ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Así que para ello le invito para que vayamos a la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el libro del profeta Zacarías. Libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Dice la palabra de Dios: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Quiero que tenga esa palabra muy en cuenta. Jehová será uno y uno su nombre. El único Dios verdadero, cuyo nombre es santo, admirable, cuyo nombre es el Todopoderoso, es Padre porque es el origen y creador de todas las cosas. Un ejemplo de ello lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Malaquías capítulo 2, versículo 10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Isaías capítulo 64, versículo 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Entonces podemos notar que Dios es el Padre por ser el origen y creador de todas las cosas. Pero también Dios es Padre porque sustenta y cuida a su pueblo o cuida de su creación. Hechos capítulo 14, versículo 17 dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría todos nuestros corazones. Así que Dios como Padre es origen y creador, pero Dios como Padre también es quien sustenta todo este universo. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que todas las cosas buenas que nosotros tenemos, la lluvia, los beneficios de las cosechas y de los frutos y toda la provisión que tenemos para nuestro sustento, todo proviene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de nuestro Señor, el cual es el Padre de las luces. Ahora bien, Dios no solo es Padre por ser el Creador y quien originó todas las cosas y por sustentarnos, también es Padre porque ha adoptado a los creyentes, aquellos que lo han recibido como hijos suyos. En el Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 nos dice la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que podemos notar en este momento que Dios como Padre es el Padre eterno, Padre creador, Padre sustentador, Padre guiador y también el Padre de todos aquellos que le hemos creído o que hemos creído en su santo y maravilloso nombre. Pero surge la pregunta: ¿cuál es el nombre del Padre? Vamos a notar algo aquí muy interesante, y es que hay una profecía en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que nos va a dar unos destellos acerca del nombre del Padre. El versículo dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Es un texto muy importante, pero Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Podemos ver a través de esta profecía que un día iba a venir un niño, pero que ese niño tendría por nombre Emanuel.
Y todos aquí distinguimos y sabemos lo que significa Emmanuel, lo cual traduce Dios entre nosotros está, o con nosotros Dios. Pero este niño o hijo que iba a venir, el capítulo 9 y el versículo 6 nos da unas pautas muy interesantes. Quiero que note algo aquí. Dice, hijo nos es dado y el principado está sobre su hombro y se llamará su nombre. Nunca dice sus nombres, dice su nombre en singular. Admirable consejero. Ese mismo niño se iba a llamar Dios fuerte, pero ese mismo niño que vendría es el mismo Padre eterno y también es el príncipe de paz. Aparte de eso, Él es el Rey soberano, el cual tiene no solo un reino, sino un imperio. Lo dilatado de su reino, de su imperio, no tiene límites. En otras palabras, podemos notar con esto que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Es muy importante saber esto. Pero usted me dirá, ¿por qué dice usted, hermano Joaquín, que Jesús o que este texto se refiere al Señor Jesucristo o que el nombre del Padre es Jesús? En el Evangelio según Juan capítulo 10, versículo 25 en adelante, podemos ver algo muy interesante. Dice la Escritura, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, surge la pregunta, bueno, si el Padre fuera diferente al Hijo, ¿por qué el Señor Jesús dice, nadie puede arrebatar las ovejas de mis manos? Y luego el versículo subsiguiente dice, nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de mi Padre. Para confirmar eso, porque todos estaban como con esa duda, el Señor le dice en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Repito esto, yo y el Padre uno somos. Versículo 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Versículo 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es muy notorio esto, hermanos, dando a entender el Señor Jesucristo que Él es el Padre eterno, que Él es el Dios fuerte. Pero vamos a confirmarlo a través de otro versículo. En Juan capítulo 12, versículo 44 al 45, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, dijo el Señor, ve al que me envió. Ahora, Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y si vamos a la carta a los Hebreos, el capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ahora, un texto que nos puede confirmar un poco más es el que encontramos en San Juan capítulo 14, versículo 6. El Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero que note esta expresión. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese que nunca dice, nadie va al Padre. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Tomando él la autoridad de Dios, el Todopoderoso, del Dios fuerte, pero también del Padre eterno. Y esto me remonta un poco cuando Nicodemo viene y se presenta delante del Señor y le dice, Señor, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo o entrar en el vientre de su madre y nacer? El Señor Jesucristo le dice, nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Repito esto, nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero si estaba hablando con el Señor Jesús con Nicodemo, ¿cómo le está diciendo que ese mismo Hijo de Hombre también en ese mismo momento estaba en el cielo?
Eso habla de la omnipresencia del Señor Jesucristo. Y el único ser en este mundo que tiene esa cualidad de ser omnipotente o todopoderoso, omnipresente, es decir, que está en todo lugar, y omnisciente, que lo conoce todo, sin duda alguna es Dios. Pero sigamos, en el versículo 7 dice: si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Puede usted imaginar un poco esta escena? Felipe y los discípulos le están diciendo: bueno, Señor, usted siempre nos está hablando del Padre, del Padre, del Padre. Y Felipe no se aguanta y le dice: Señor, muéstranos al Padre. ¿Quién es el Padre en realidad? Y el Señor responde: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? Fíjese que Dios, nuestro Señor Jesucristo, toma esa autoridad y dice: yo soy el Padre. Por eso dice la Escritura, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora bien, podemos notar con esto que el nombre del Padre es Jesús. Pero ¿cuál es el nombre del Hijo? Vamos a las Escrituras. En Lucas capítulo 1, versículo 31 dice la palabra de Dios: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Aquí claramente sabemos que el nombre del Hijo es Jesús. Pero quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11. Y va a notar algo aquí muy especial. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de grande gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora bien, no existen dos salvadores, no existen tres salvadores, no existen cuatro salvadores, solamente existe un Salvador. Y ese Salvador fue el que conocieron los israelitas en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Oseas, capítulo 13, versículo 4, dice: no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí. Si hay una cosa que Dios no conoce es ni a otro Dios ni a otro Salvador. Pero me llama mucho la atención el texto de Isaías capítulo 45, versículo 22, que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Con este texto podemos ratificar que el único Salvador es el Dios Todopoderoso. Por eso la carta del apóstol Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por consiguiente, el nombre del Hijo es Jesús, pero este nombre es nombre para salvación a todo aquel que cree. Por eso dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos nosotros ser salvos, solo, exclusivamente en el nombre poderoso de Jesús. Ahora bien, en Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23 nos dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que vuelvo a repetir, traducido es: Dios con nosotros es, o entre nosotros Dios. Así que mire lo importante, el cumplimiento de la profecía de Isaías a este cumplimiento en el Evangelio según San Mateo. Así que podemos deducir que el nombre del Hijo es Jesús. Así que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús. Pero ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Vaya conmigo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 11, dice la palabra de Dios: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos.
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Quiero que note el texto, versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero el apóstol Pedro dice que el Espíritu que estaba en los profetas del Antiguo Testamento era el mismo Espíritu de Cristo obrando en ellos. Y si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl, y el Espíritu de Jehová vino sobre Samuel, y el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esa es la parte que se menciona en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová o el Espíritu del Señor vino sobre mí. Pero Pedro, con la revelación del Espíritu de Dios, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Quiere decir con esto que el nombre del Espíritu Santo sin duda es Jesús. Pero usted me dirá, hermano Joaquín, no estoy muy claro en eso. Bien. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 16 al 18, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. El Señor le está hablando a sus discípulos y le dice, ustedes conocen al Espíritu de verdad, pero ¿quién es este Espíritu de verdad? Le voy a recordar. En el mismo capítulo de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, hermanos, en el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve y no le conoce. Pero vosotros le conocéis, ¿por qué? Porque el Espíritu de verdad mora con vosotros, pero también luego que yo sea arrebatado, el Espíritu de verdad estará en vosotros. Pero me encanta el versículo 18 que dice, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Quiero desglosarle esto un poquito. Como hijo de hombre, como humano, estaba y moraba con ellos. Como Espíritu Santo iba a estar dentro de ellos. Y como Padre no los dejaría huérfanos. Sin duda alguna, el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Ahora bien, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 17, vamos a encontrar otros detalles muy importantes. Dice la palabra de Dios, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Está hablando de la nación de Israel, que todavía tienen el velo allí puesto, pero dice que cuando se conviertan, el velo les será quitado por Cristo. Ahora, el versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está sobre el corazón de ellos. Escuche esto, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La pregunta es, ¿quién quita el velo? ¿Cristo o el Señor? Ahora, el versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Se lo voy a desglosar un poquito más. Cristo es el Señor es el Espíritu. Y Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu. Por consiguiente, Cristo, nuestro Señor, es el Espíritu Santo. Así que voy a retrocederme un poquito aquí. El nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Ahora usted dirá, bueno, hermano, todavía no tengo esto muy claro. Le voy a decir esto. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran una Trinidad o fueran tres personas distintas como lo han querido determinar, porque de hecho Dios no son personas, Dios es Espíritu, que Dios se manifestó en carne y se hizo hombre y tomó el velo de carne, en Cristo es muy diferente. Por eso la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Pero Dios no es persona, Dios es Espíritu. Pero digamos que fuera así. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran distintos, ¿por qué dice la Biblia que cada uno de ellos resucitó al Señor Jesús? Usted me dirá, hermano Joaquín, deme Biblia para eso porque pues no sé realmente dónde quedan esos textos bíblicos. Bien,
Vaya conmigo. Hechos capítulo 13, versículo 29 al 30 dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Amén. Número 1. Este texto bíblico dice que Dios levantó de los muertos a Cristo. Pero ¿por qué Romanos 8:11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros? Ahora, el texto anterior dice que Dios, si fuera diferente, levantó al Señor Jesús de los muertos. Ahora dice que el Espíritu Santo levantó al Señor Jesús de los muertos. Pero hay incluso algo más relevante que dice que el mismo Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Juan capítulo 2, versículo 19 dice: respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Quién levantó al fin de los muertos a Cristo? ¿Dios, el Espíritu Santo o el mismo Señor Jesucristo? Vamos con otro texto bíblico que dice, Juan 29, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Quién Él? El Señor Jesús. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Hermanos, el texto que leímos en Zacarías nos muestra y nos dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. El nombre del Espíritu Santo es Jesús. Y voy a cerrar mis notas aquí para decir que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Voy a cerrar mis notas para decir aquí que Jesucristo es el Dios manifestado en carne, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Mire esto tan precioso, este texto tan maravilloso. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. La palabra de Dios nos muestra que delante del Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor Todopoderoso. El Señor Jesucristo, hermanos, es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. El Señor Jesucristo es aquel que ha de venir, aquel Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo es el principio y el Señor Jesucristo es el fin. El Señor Jesús es el todo en todos nosotros. Pues la Escritura dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él, solo a Él y exclusivamente a Él sea dada la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. No creemos en más dioses. Adoramos a un solo Dios. Honramos a este Dios. Predicamos en el nombre de Jesús, bautizamos en el nombre de Jesús, echamos fuera demonios en el nombre de Jesús, hacemos sanidades en el nombre de Jesús, se perdonan pecados en el nombre de Jesús, se bautiza en el nombre de Jesús, honramos al Señor Jesucristo, lo adoramos, lo veneramos, le rendimos culto única y exclusivamente a Él, porque Él es el Dios Todopoderoso, porque Él es el Dios omnipotente, porque Él es el Dios que tiene poder y autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, porque Él es el Dios que se manifestó en carne un día y vino a rescatar y a buscar a lo que estaba perdido. Adoramos al Señor por este motivo, bendecimos su nombre, exaltamos su nombre, porque solo Él es bueno. Y tenemos como base, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Creemos en el Señor Jesucristo, lo adoramos solamente a Él y creemos que Él es el Dios único y verdadero. Como dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, hermanos, y el mundo entero está bajo el maligno. Eso lo sabemos, según la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 19. Pero ¿cómo sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Escuche esto. Y estamos en el verdadero
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, apartaos de los ídolos. Hermanos amados y amigos, no dude usted, hermano, que solo hay un Dios en los cielos, como dijo el profeta Daniel, porque hay un Dios en los cielos que revela los misterios y los secretos de los hombres. Y si alguien tenía el Espíritu de Dios, era Daniel. Y este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, hay un solo Dios en los cielos. El libro de Apocalipsis capítulo 4 nos dice que hay uno sentado en un trono. Lo adoran los ángeles, lo adoran los ancianos y lo adora una gran multitud. Por consiguiente, hay un solo Dios en este magno universo que merece la gloria, la alabanza, el honor y el reconocimiento. No duden en adorar al Señor Jesucristo como el único Dios verdadero. Reconózcalo a Él, dele la prioridad a Él y muy seguramente Él seguirá haciendo cosas grandes en cada uno de nosotros. Recordemos, el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amigo, te animo a seguir adelante en el nombre de Jesús y que aceptes a este Señor Dios bueno como tu único y suficiente Salvador.